Ok. Bienvenidos nuevamente a este canal sobre tratamiento biológico de aguas residuales. En esta ocasión vamos a tener un tema especial que es una sugerencia de varios operadores de la planta que me estaban solicitando una plática sobre el reactor UACB. Entonces, en este caso, pues vamos a hablar sobre lo que es el reactor UACB, fundamentos, criterios de diseño y componentes principales de un reactor UACB, así como un ejercicio de diseño para tratar un agua residual de tipo doméstica. Ya posteriormente les presentaré un diseño de un UACB para tratar un agua residual de tipo industrial. Ok, en el caso del reactor UACB, que tiene varios componentes muy importantes, y este reactor UACB, que es el Upflow Anaerobic Sludge Reactor, que es un reactor de flujo ascendente, que en México lo conocemos como RAFA, ¿sí? Entonces, este reactor, la alimentación es por la parte de abajo. Entonces, hay una alimentación que va a ser de forma homogénea para que haya una distribución del agua residual. Entonces, en la parte baja del reactor vamos a tener lo que es un lecho o una cama de lodos. Entonces, estos lodos granulares o floculares que tienen cierto peso por gravedad van a permanecer en la parte baja, ¿sí? Entonces, el agua residual pues, va a entrar en contacto con lo que es el lodo y eso es lo que va a permitir que se lleven a cabo las reacciones bioquímicas. Posteriormente, el agua residual sigue su curso y aquí vamos a ver una zona donde vamos a ver ya las burbujas de biogás, que es el resultado de la digestión anaerobia. Ya en una plática anterior platicamos de las 4 etapas de la digestión anaerobia y que el producto final pues es principalmente metano y CO2. Si hay trazas de otros gases como el H2S, etcétera, pero los gases principales es CO2 y metano. Entonces, estos gases pues van a ascender a la parte superior de lo que es el reactor UACB. Va a haber gránulos que estos mismos gases van a quedar atrapados dentro del gránulo y lo van a arrastrar a la superficie. Sí, estos gránulos pues sabemos que están formados por sustancias exopoliméricas, entonces parte del gas se llega a quedar atrapado y arrastra estos sólidos. Y en la parte de arriba vamos a tener lo que es un colector, es una campana, que es la que se va a encargar de colectar lo que es el biogás. Es un separador trifásico que es sólido, líquido y gas. Pero realmente la función de la campana aquí es separar lo que es el biogás. Del lado de la campana, pues tenemos lo que es una zona de sedimentabilidad de lodo, ¿no? Que llega y sedimenta el lodo. Otro componente importante en el reactor UACB son los deflectores, estos que están aquí. Estos deflectores tienen la finalidad de desviar el biogás hacia la campana colectora, ¿sí? Para que no tengamos pérdida de biogás por lo que es el efluente, ¿no? Entonces, estos deflectores van a desviar el biogás a las cámaras recolectoras. Okay. Ya una vez en la campana, esta campana colectora de biogás obviamente va a tener una línea. Y esta línea pues va a depender la utilidad que se le vaya a dar en lo que es en la planta de tratamiento. Sí puede utilizarse para biotransformarse este metano en electricidad. Tiene una cierta línea para lavar este biogás, poderse transformar en electricidad y utilizarse en la misma planta de tratamiento, ¿no? Disminuyendo así lo que son los costos operativos, o se puede quemar, ¿sí? Eso va a depender mucho de alguna forma pues, de la infraestructura de la planta de tratamiento. Pero, por ejemplo,
En la digestión anaerobia, eh, para generar realmente un metano que realmente lo podamos utilizar como calentador en el mismo reactor UACB, nosotros sabemos que un reactor UACB o la digestión anaerobia pues también está en función de la temperatura. ¿Sí? A menor temperatura el proceso es más lento. Entonces, este gas se puede utilizar para calentar el mismo reactor. Pero para que eso realmente sea posible, necesitamos un agua residual arriba de 1500, 2000 miligramos de cubo por litro. Estando por arriba de estas concentraciones, entonces ya se puede formar las cantidades de metano necesarias para poder transformarlo a calor y utilizarlo en la planta de tratamiento. Ya por debajo de eso, bueno, ya no es económicamente ni técnicamente factible, entonces se vería en la necesidad de quemarlo, ¿no? De quemar el biogás, y eso por las cuestiones de los gases de efecto invernadero. Ahora, estas líneas, obviamente, si es un quemador, debe de estar a una distancia considerable del reactor USB por cuestiones de seguridad. Entonces, una línea para quemarlo, pues es una línea como lo podemos ver aquí. Aquí tenemos lo que es un sello hidráulico y purga de biogás, un medidor de gas, un atrapaflamas para evitar accidentes y bueno, ya tenemos lo que es el quemador, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, una fotografía de Brasil, donde realmente aquí tenemos lo que es el quemador de biogás. Ahora, otro de los componentes importantes en un reactor USB son las cámaras de distribución, ¿no? Cómo vamos a alimentar el agua residual dentro del reactor para que esa alimentación sea de forma homogénea. Un reactor USB puede ser un prisma rectangular o puede ser un cilindro, ¿no? Son las dos geometrías que podemos encontrar tanto a nivel laboratorio como a nivel industrial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vemos lo que son unas cámaras de distribución que son circulares, pueden ser también reactores que tienen cámaras de distribución tipo canaletas. Hay diferentes tipos de distribución. Entonces aquí hay un corte para poder ver exactamente qué es lo que está pasando en esta cámara de distribución. Entonces realmente el agua residual va a llegar a esta cámara de distribución y si vemos aquí vamos a tener diferentes tuberías que van a ir colocándose a lo largo de la parte baja del reactor para que haya una distribución del agua residual de forma homogénea. ¿Sí? Ahora, esta distribución o esta tubería de distribución tiene que tener ciertas características de diseño ya, por lo siguiente. ¿Sí? Cuando entra esta agua residual, ¿sí? Por ejemplo, si esta velocidad a la que está entrando aquí sobre la tubería, ¿sí? Es muy alta, si esta velocidad es muy alta, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a introducir aire a nuestro reactor biológico. Entonces, todo este aire que está introduciendo se va a acumular en las campanas colectoras de biogás. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a generar? Puede generar una atmósfera explosiva. ¿Sí? Aquí puede generar una atmósfera explosiva. ¿Sí? ¿Sí? Ese es el problema de cuando no se cuida lo que es la velocidad de alimentación de esta agua residual, puede incorporar aire dentro del reactor biológico y generar una mezcla explosiva con el metano y el oxígeno. Entonces, en cuestión de diseño, ¿qué es lo que se cuida? Que esta velocidad esté por debajo, que esté por debajo de 0.2 metros por segundo. Entonces, cuando estamos ya por debajo de 0.2 metros por segundo, esto le va a permitir que el gas que vaya jalando el agua residual, este gas se vaya regresando.
¿sí? Que vaya ahora sí en contrasentido de lo que es el sentido del agua residual. Entonces, estas bajas velocidades van a permitir que ese biogás no sea arrastrado con lo que es el líquido. Y ahora, ¿qué más o menos qué diámetros de tuberías nos permiten esta velocidad? Son diámetros de tubería que van de 75 a 100 milímetros. ¿Sí? Entonces, de 75 a 100 milímetros. Entonces, con esto podemos tener estas velocidades por debajo de 0.2 metros por segundo y ya no vamos a introducir el aire, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, el aire, si entra en nuestro sistema, puede generar una mezcla explosiva y estallar nuestro reactor anaerobio. La otra es que si entra también aire que lleva oxígeno, puede inhibir la actividad metanogénica. ¿Sí? Ahora, otro detalle aquí en la parte de la distribución, cuando llega, por ejemplo, si le hacemos aquí un zoom, entonces vamos a tener aquí nuestra tubería. Esta va a ser la parte baja de lo que es el reactor. Eh, Uno de los problemas también es cuando, por ejemplo, el agua residual lleva un alto contenido de sólidos suspendidos totales, puede generar un taponamiento en las tuberías, principalmente en lo que es la salida, ¿no? Que sería esta parte de aquí. Entonces aquí podría haber como acumulamiento de lodos cuando el agua residual tiene una alta concentración de sólidos suspendidos totales. ¿Qué es lo que se hace o se recomienda? En este caso, pues es reducir el diámetro o esta boquilla, reducirlo a un diámetro de 40 a 50 milímetros. ¿Sí? Entonces, reduciendo esta boquilla, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a incrementar la velocidad hasta 0.4 metros sobre segundo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que en esta parte arrastremos todos los lodos que se pueden llegar a acumularse en la salida. Entonces, aquí ya se va a poder desfogar lo que es el agua residual. Y aquí, bueno, se mantiene una distancia de la boquilla a la parte baja del reactor de 10 a 15 centímetros aproximadamente. ¿Sí? Eh, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de lo que son los sólidos suspendidos totales en un reactor UACB, también es algo que se cuida. Si nosotros vamos a alimentar un agua residual con un alto contenido de sólidos suspendidos totales, ¿sí? Entonces podemos correr el riesgo de estos taponamientos. Pero el otro problema es que si ese alto contenido de sólidos suspendidos totales, la mayor parte es no biodegradable, entonces estos sólidos se van a acumular dentro del reactor. Y al ser no biodegradables van a empezar a generar bastantes zonas muertas dentro de la cama de lodos. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una agua residual con alta concentración de sólidos suspendidos totales, pero sobre todo con una fracción importante de no biodegradables, se sugiere poner un pretratamiento para separar esos sólidos suspendidos totales, ¿no? Esa es una recomendación importante. Y bueno, por ejemplo, en este esquema, que es una representación, aquí tenemos una canaleta, ¿no? Aquí tenemos una canaleta donde realmente es un vertedero con triangular, ¿no? Que tiene sus dientecitos, precisamente para bajar aquí la velocidad y poder separar lo que es el agua residual clarificada, ¿no? Ahora, este tipo de tubería tiene un área, cuando llega el agua residual, y aquí adentro del reactor, tiene un área de influencia, un área donde va a alimentar esa tubería. Y normalmente, en el caso de cuando se trabaja con aguas domésticas, en este tipo de tuberías, tiene más o menos por la carga orgánica que se trabaja en este tipo
de aguas domésticas tiene un área de influencia o de cobertura en esa parte que puede ir de 2 a 3 metros cuadrados. ¿Sí? Ese es más o menos el área de influencia o de cobertura de esta agua residual cuando va a entrar a nuestro sistema. Ok. Otro de los componentes también importantes en el reactor UACB es las válvulas de pulga, como se pueden ver aquí, ¿no? Y tenemos diferentes válvulas de purga. Normalmente se sugiere una válvula pegada a la base del reactor y otra válvula de purga exactamente en el límite donde vamos a tener nuestra cama de lodos. Igual también aquí se sugiere un diámetro alrededor de 100 milímetros para poder desfogar todo ese lodo. Y también vamos a tener en la zona donde en la zona por debajo de la campana y por arriba de la cama de lodos, que es una zona como de fluidificación de partículas de lodo y de biogás. También se pueden colocar tuberías a distancia de 50 centímetros con menor diámetro, bueno, para ir tomando también muestras ahí de líquido, ¿no? Ahora, como todo diseño, vamos a encontrar en los libros, ya sea de Metcalfe o de Charo, que son dos libros muy interesantes para la cuestión de diseño de reactores anaerobios, vamos a encontrar tablas, ya sea tanto para un agua industrial como para un agua doméstica. Entonces, en este caso me voy a enfocar porque vamos a ver un ejercicio de diseño de un agua de tipo doméstica. Entonces, uno de los parámetros de operación es el tiempo de residencia hidráulica, lo que es conocemos como lo que es el TRH, ¿no? Y aquí, bueno, tenemos lo que es en función de la temperatura, tenemos un promedio diario y tenemos un mínimo que puede ir de 4 a 6 horas, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos observar, no? Que conforme va incrementando la temperatura de 16 a mayor a 26 grados centígrados, esto significa que podemos trabajar con TRHs ya más cortos, ¿no? Pasar de TRHs arriba de 14 horas y bajar hasta 8 horas, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque realmente pues el proceso biológico de la digestión pues está en función de lo que es la temperatura. Y aquí, bueno, también tenemos otra tabla interesante donde podemos ver lo que es el tipo de lodo. Tenemos un tipo de lodo denso y floculento con concentración mayor a 40 kilogramos de sólidos suspendidos totales por metro cúbico. Un lodo relativamente denso y floculento que va de una concentración de 20 a 40 kilogramos de sólidos suspendidos totales por metro cúbico y un lodo granular, ¿no? Y aquí, bueno, aquí lo relaciona con qué? Con la carga orgánica aplicada en kilogramos de D cubo por metro cúbico por día. Y aquí podemos ver, ¿no? La influencia, el área, ¿no? De influencia que genera cada distribuidor o cada tubería, ¿no? En metros cuadrados. Entonces, ya en función del tipo de lodo que nosotros vamos a tener, entonces ya podemos ver, relacionar nuestra carga orgánica que está entrando a nuestro sistema y ya con esto definimos también el área de influencia de cada tubería, ¿no? En el caso de un agua residual doméstica, pues realmente es un lodo floculento. Es un lodo floculento donde normalmente pues, utilizamos un área de influencia de 2 a 3 metros cuadrados, ¿no? Y aquí, bueno, tenemos un resumen de los criterios hidráulicos para diseñar un reactor UACB para tratar un agua residual de tipo doméstico. Aquí vamos a tener tres caudales, lo que es nuestro caudal promedio, nuestro caudal máximo y nuestro caudal pico, ¿no? Y este caudal pico, bueno, son tiempos que duran de 2 a 4 horas, ¿no? Caudales. Ujú.
Y bueno, aquí bueno, está ese ejercicio para temperatura del agua de 20 a 26 grados centígrados. Entonces aquí vamos a tener lo que es nuestra carga volumétrica, nuestro tiempo de residencia hidráulico, nuestra velocidad ascensional. Esta velocidad ascensional es un parámetro de diseño importante, indispensable en un reactor UACB, es la velocidad a la que sube el líquido. Entonces eso se cuida mucho porque a altas velocidades pues arrastramos todo el lodo y entonces no vamos a permitir o tener una buena separación de sólido, líquido, gas. Entonces vamos a arrastrar lodos a la salida y entonces vamos a tener un proceso ineficiente. Entonces también aquí ya tiene, en función del caudal del cual vamos a diseñar, las velocidades ascensionales que tenemos que cuidar. Por ejemplo, para un caudal promedio, velocidades ascensionales de 0.5 a 0.7. Tiempo de residencia hidráulico de 6 a 9. Y cargas volumétricas menor a 4. ¿Sí? Igual vamos a tener velocidades en las aperturas entre lo que es el sedimentador, tasas de cargas superficiales en el sedimentador y tiempo de residencia hidráulicos en el sedimentador. O sea, también se pueden hacer un diseño ya más fino en el compartimiento o en la zona de sedimentación de los lodos. Ok, entonces vamos a ver un ejercicio de diseño. Es diseñar un reactor USB basado en los siguientes datos, ¿no? Una población de 20.000 habitantes, un caudal promedio del afluente de 3.000 metros cúbicos por día, que es igual a 125 metros cúbicos por hora, un caudal máximo horario del afluente de 5.400 metros cúbicos por día, que responde a 225 metros cúbicos por hora, una DQO promedio del afluente de 600 miligramos por litro, una DBO promedio del afluente de 350 miligramos por litro, una temperatura del agua a 23 grados centígrados, que corresponde al mes más frío, un rendimiento de producción de lodos de 0.18 kilogramos de sólidos prendidos totales por kilogramo de DQO aplicada. Estos realmente están dentro de los intervalos de diseño para un agua residual doméstica, y también un rendimiento en términos de DQO, ¿sí? Que es 0.21 kilogramos de lodo en términos de DQO por kilogramo de DQO aplicada. Y un porcentaje de lodo en el volumen que se descarga de 4%. Normalmente esto va de 3 al 5%. Y la densidad de lodo, bueno, es 1.02 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Entonces, lo primero que necesitamos nosotros hacer es calcular la carga orgánica del efluente. Entonces, para calcular la carga orgánica, vamos a necesitar lo que es nuestro sustrato inicial por nuestro caudal promedio. Entonces, al multiplicar el sustrato inicial, que son 0.600 kilogramos de DQO por metro cúbico, por el caudal promedio nos va a dar una carga orgánica de 1.800 kilogramos de DQO por día. Luego establecemos un valor de tiempo de residencia hidráulico de acuerdo a la tabla. Entonces, nos vamos a la tabla de diseño en función de las condiciones, los datos de diseño, establecemos un TRH de 8 horas. ¿Sí? Y con esto podemos calcular rápidamente lo que es el volumen de nuestro reactor, que el volumen de nuestro reactor, y lo vamos a calcular lo que es el caudal promedio por el tiempo de residencia hidráulico. Entonces, este caudal promedio por el tiempo de residencia hidráulico nos va a dar un volumen de reactor de 1.000 metros cúbicos. Ok. Aquí, cuando estamos trabajando con sistemas, con reactores USB, no se recomiendan trabajar con un solo módulo. Se recomienda trabajar con dos módulos, ¿sí? Esto tiene varias ventajas, tanto por cuestiones sobre todo por cuestiones operativas. Ahora, si se va a trabajar con un solo módulo, no se recomiendan reactores con volúmenes más de 1.300 metros cúbicos, ¿sí? Arriba de este valor de 1.300, 1.500 metros cúbicos, no se recomienda, tanto por cuestiones de construcción como cuestiones operativas, ¿sí? No se recomienda trabajar con un solo módulo. Entonces, es mejor dividirlos en dos o en tres módulos por estas ventajas, tanto sobre todo de cuestiones operativas y también de lo que es de construcción. Entonces, en este ejercicio, pues vamos a
a utilizar ¿cómo se llama? Un número de módulos, dos módulos vamos a establecer. Para, para tener, bueno, el cálculo de cada módulo o el volumen, pues realmente nada más dividimos entre dos y vamos a tener lo que es que cada módulo va a tener un volumen de 500 metros cúbicos. Aquí estamos hablando del volumen líquido nada más. ¿Sí? Ahora establecemos una altura del reactor de 4.5 metros. ¿Sí? Este tipo de agua residual doméstica, que son, realmente se forma un lodo floculento y por las velocidades ascensionales que permite, se puede trabajar con una altura de, de 4, de 4 a 5 metros. ¿Sí? Entonces aquí estamos tomando como promedio 4.5 metros. ¿Sí? Eso es por lo que se ha observado experimentalmente. Ahora, esto nada más estamos hablando de la parte líquida, ¿no? Si nosotros queremos calcular nuestra altura total, entonces aquí tenemos vamos a tener una altura de líquido y aquí pues vamos a tener otra altura, pues es prácticamente de lo que son las campanas, ¿no? Entonces, si queremos conocer nuestra altura total, pues vamos a tener una altura de líquido, que va a ser prácticamente esta, más una altura de esta zona de lo que es la zona de sedimentación o lo que es la zona de campanas, ¿no? Y normalmente esta zona de lo que es la zona de sedimentación, la zona de campanas, normalmente va de 1.5 a lo que son 2 metros para lo que es un agua residual de tipo doméstica. ¿Sí? Ahora, por otro lado, ahora vamos a determinar lo que es el área de cada módulo. Entonces dividimos lo que es 500 metros cúbicos entre 4.5 metros y vamos a tener un área de la sección transversal de 111 metros por cuadrado. Y bueno, aquí podemos definir la longitud y el ancho, ¿no? Entonces podemos trabajar con una relación LW de 2:1, entonces podemos definir una longitud y un ancho, como estamos hablando ahorita de lo que es un prisma rectangular. Entonces vamos a tener una longitud de 15 metros por 7.45 metros y nos va a dar aproximadamente 111.8 metros, ¿no? El área de la sección transversal que nosotros vamos a requerir. Y aquí, bueno, nada más vamos a verificar lo que es verificación del área, volumen, el tiempo de residencia hidráulico. Entonces, nuestra área total, pues es 2 por 111.8, 223.6 metros cuadrados. Aquí estamos hablando de los dos módulos, un volumen total de 1.000 metros cúbicos y bueno, nuestro tiempo de residencia hidráulica de 8 horas, ¿no? Ahora vamos a verificar lo que es la carga volumétrica aplicada, ¿sí? Donde la carga volumétrica es el caudal entre lo que es el volumen del sistema y nos va a dar este valor de carga aplicada de 2.8 metros cúbicos por metro cúbico por día. Si checamos la tabla de diseño, pues va a estar dentro de los intervalos. Ahora verificamos lo que es la carga orgánica y bueno, también nos va a dar una carga orgánica eh, que se calcula lo que es el caudal por el sustrato inicial entre el volumen y bueno, nos va a dar una carga orgánica de 1.79 kilogramos de cubo por metro cúbico por día. ¿Sí? Esa va a ser nuestra carga orgánica. Y también la podemos verificar y debe de estar dentro de los intervalos de diseño. Ahora vamos a verificar lo que es la velocidad ascensional. Entonces, en este caso, calculamos la velocidad ascensional tanto para caudal promedio como para el caudal máximo horario, ¿no? Que este es el importante, los picos que a veces eh, llegan en los reactores, ¿no? Entonces, esta velocidad ascensional la calculamos con lo que es el caudal promedio y entre el área de la sección transversal. Nos va a dar para caudal promedio 0.56 metros por hora de velocidad ascensional. Hacemos lo mismo para el caudal máximo horario y nos va a dar de
1.01 metro por hora. Si nosotros nos vamos a la tabla 5.9, la 5.9, entonces vamos a ver que lo que es la velocidad, por ejemplo, ascensional para caudal promedio va de 0.5 a 0.7 y tenemos de 0.5 dentro del intervalo. Y en el caso del máximo horario, aquí es de 1, entonces vamos a verificar que estemos dentro de los parámetros de diseño. Y aquí, bueno, que dice que es menor a 0.5, ¿no? O sea, no debe de ser arriba de 1.5. Menor a 1.5 estamos súper bien. Entonces aquí estamos respetando los intervalos de diseño. Y es importante para que nuestro reactor UACB trabaje a la perfección. Y ahora entramos a la parte del sistema de distribución del agua residual, ¿no? Entonces, aquí vamos a establecer un área de distribución por cada tubo de 2.5 metros cuadrados, porque habíamos dicho que en agua residual, en agua residual de tipo doméstica, el intervalo es de 2 a 3 metros cuadrados por tubería. Y aquí, bueno, con esta ecuación podemos calcular el número de tubos, ¿no? Lo que es el área de la sección transversal entre el área de distribución de cada tubería y bueno, me da 100 tubos. O sea, voy a necesitar 100 tubos para esta área que acabo de diseñar. Entonces, estos 100 tubos, que me va a dar un área de influencia o de cobertura del agua residual, entonces yo voy a colocarlos en mis dos módulos. Entonces voy a tener 50 tubos en el módulo 1 y 50 tubos en el módulo 2. Entonces estos me van a dar mis 100 tubos, ¿sí? Con mi área de cobertura de 2.25 metros cuadrados cada uno. Y bueno, también puedo yo hacer una estimación de la eficiencia de remoción de la DQO y una eficiencia de remoción de la DBO. Entonces tenemos ya ecuaciones experimentales que podemos utilizar para estimar esta eficiencia, que tiene ya pues constantes de alguna forma experimentales, y esta está en función del tiempo de residencia hidráulico, ¿sí? Entonces, como estamos trabajando a 8 horas, entonces mi eficiencia de remoción de DQO va a ser del 67%. En el caso de la remoción de DQO, mi eficiencia de remoción va a ser del 75%. ¿Sí? Obviamente aquí pues está en función del tiempo de residencia hidráulico. Si nosotros subimos el tiempo de residencia hidráulico a 12, 15, a 20, 24 horas un día, 2 días, pues se va a mejorar la eficiencia de remoción de la DQO, pero eso nos va a llevar a incrementar el volumen de nuestro sistema, ¿sí? Pero bueno, si se tienen el espacio para trabajar estos volúmenes y se requiere una mejor remoción de la materia orgánica, pues esta es una vía, ¿no? ¿Sí? Ahora, estos reactores anaerobios, normalmente les sigue un reactor, puede ser un reactor aerobio como pulimento para bajar materia orgánica, para remover nutrientes, porque los reactores anaerobios pues, no están diseñados para eliminar nitrógeno y fósforo. Por sus rutas bioquímicas, realmente se remueve pues, realmente materia orgánica, ¿no? Son sistemas que pueden tratar altas cargas orgánicas porque puede concentrar o tener concentraciones celulares dentro del reactor UACB muy altas, ¿no? Entonces eso permite tener o de una forma tratar altas cargas orgánicas, ¿sí? Entonces si queremos pulir, una vía es, podemos incrementar el TRH y ver hasta cuánto podemos mejorar la eficiencia de remoción. Si cumplimos la calidad o la normativa, pues adelante. Si no, lo acoplamos a un sistema aerobio que también nos va a permitir la remoción de los nutrientes. Si nos pide la normativa, no nos va a quedar opción. Tenemos que acoplar un sistema aerobio para la remoción de nutrientes o un humedal. Pero eso, bueno, va a depender de las áreas disponibles para poder hacer este acoplamiento, ¿no? Ahora, también podemos estimar la DQO y la DBO en el efluente. Nosotros sabemos que tenemos
para calcular nosotros nuestra eficiencia de remoción, pues es sustrato inicial menos sustrato a la salida, entre sustrato inicial, todo esto por 100. Aquí ya nada más estamos despejando lo que es nuestro sustrato en el efluente, que sería esta S, es nuestro sustrato en el efluente. Entonces aquí podemos, y esto es importante, este cálculo por la normatividad, ¿no? Lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Les va a pedir un límite máximo permisible y bueno, ustedes van a saber si lo cumplen o no. O igual pueden diseñar otro reactor anaerobio, un segundo reactor anaerobio para bajar la carga orgánica, ¿no? Entonces aquí va a depender pues, realmente de la infraestructura, ¿no? De quien vaya a operar esta planta o donde se vaya a colocar esta planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Pero realmente este tipo de reactores UHB o los reactores anaerobios, pues tienen, en términos de remoción de materia orgánica, pues tienen bastante ventajas con respecto a un sistema de aerobio convencional, ¿no? Porque en un reactor anaerobio, pues los costos operativos, pues, si el agua tiene la alcalinidad necesaria para amortiguar el proceso biológico, es un sistema con costos operativos muy bajos, ¿no? También la producción de lodos es muy baja, la producción de lodos. El lodo que se genera en este tipo de UACBs tiene buenas características para poderlo deshidratar y poderse emplearse, ¿no? Tiene mayor grado de estabilización con respecto a un lodo aerobio. Y aparte de lo que es el biogás, ¿no? Que el biogás es una fuente de energía que se puede utilizar en la misma planta de tratamiento, dependiendo la cantidad de materia orgánica que nosotros estemos tratando. Son más compactos que un sistema este, aerobio convencional, ¿no? Entonces realmente tiene bastante ventajas y operándolos bien, diseñándolos bien, pues van a tener resultados muy, muy, muy interesantes en cuestión de calidad respecto a la materia orgánica. Ahora, los cálculos para la producción de metano, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es calcular la cantidad de metano por día, ¿sí? Entonces, igual que vamos a tener nuestro caudal promedio, sustrato inicial en el afluente, en la entrada, sustrato residual, mi rendimiento experimental por mi sustrato inicial. Entonces, nada más sustituimos y vamos a tener una producción de 828 kilogramos de DQO por día, ¿sí? Y esa cantidad que nosotros estamos generando aquí, de la cuestión de metano, entonces tenemos que calcular una constante en función de la temperatura que nosotros estamos trabajando. Entonces necesitamos una referencia que es una presión de una atmósfera, esta relación que son 64 gramos de cubo por mol de metano. Una mol de metano nos da 64 gramos de cubo, constante de los gases, la temperatura a la que estamos operando, y nos va a dar aquí un valor de 2.63 kilogramos de D cubo por metro cúbico, ¿sí? Y así calculamos nuestro volumen de metano, que relacionamos la carga de cubo de metano por día, que son 828, entre 2.63 kilogramos de cubo por metro cúbico, y me da una producción de metano de 314 metros cúbicos por día, ¿sí? Y ahora, pero bueno, sabemos que nuestro biogás tiene metano y CO2 principalmente. Bueno, aquí estamos asumiendo que el 75% de ese biogás es metano, y entonces vamos a tener una producción de 419 metros cúbicos de gas por día. Sí, entonces es una estimación de la cantidad de metano que podemos ir produciendo, ¿no? En función de la alimentación. Ahora, respecto al dimensionamiento de los colectores de biogás, ¿sí? Normalmente el número de colectores de biogás pues van a ser 10 colectores de biogás. Si nos regresamos a la imagen, entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podemos colocar aquí 10 colectores ¿cómo se llama?, de biogás en cada módulo. ¿Sí? La longitud de cada colector, pues aproximadamente van a ser
ciento, se me está moviendo, regresamos, ok. Van a ser 7.45 metros, que es más o menos el ancho del reactor. En total, 7.45 por 10 van a ser 74.5 metros. Ahora, nosotros aquí vamos a colocar un ancho en la parte superficial del colector, que se asume, ese que normalmente se utiliza, es de 0.25 metros. ¿Cuál es este ancho? Si nosotros vemos nuestra campana, que va a estar así, entonces aquí tenemos un pequeño ancho que es donde estamos recuperando el biogás. Entonces, este ancho es el que nosotros estamos asumiendo aquí. Y entonces ya podemos conocer un área total del colector del biogás, que va a ser de 18.6 metros por cuadrado. Ahora, aquí también, en cuestión de diseño, verificamos lo que es la tasa de liberación de biogás, ¿sí? Esa tasa de liberación se mide a través de este ancho, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos la tasa de liberación de biogás? Es ahora sí que este caudal de biogás que se está formando, 419 metros cúbicos por día, entre este área total, de 18.6. Entonces, vamos a tener una tasa de liberación de biogás de 0.94 metros cúbicos por metro cuadrado por día. Y el recomendado en la literatura experimentalmente es de 1 a 5. O sea, realmente se aproxima a 1, entonces nuestro diseño también para poder liberar ese biogás no se tiene problema. Entonces vamos súper bien. Y también, bueno, podemos estimar la producción de lodos. Entonces tenemos un rendimiento, 0.18 kilogramos sólidos pendientes totales por el kilogramo de DQO aplicada, por mi DQO aplicada, y vamos a tener una producción de 324 kilogramos de sólidos pendientes totales por día. Y podemos calcular nuestro volumen de lodo producido, ¿sí? Entonces vamos a tener 324 kilogramos de sólidos totales por día, entre la densidad por la fracción, ¿no? Dijimos que el 4% de ese volumen de lodo, pues es lodo. Entonces vamos a tener una producción de lodo de 7.9 metros cúbicos por día, ¿no? Entonces ese volumen es importante para saber también, en función de los tiempos de retención celular, cuánto lodo debo purgar y cuándo lo debo de purgar, ¿no? Pero bueno, manteniendo el tiempo de retención celular para este tipo de reactores. Sí, y bueno, si quieren profundizar un poquito sobre este diseño, lo pueden ver en el libro de Chernicharo de Anaerobic Reactors o el libro de Metcalf de la edición 2014. Bueno, espero que les haya sido interesante esta pequeña plática sobre eh, los fundamentos de diseño para tratar un agua residual doméstica. Eh, si quisieran hacer un diseño para tratar un agua residual de tipo industrial, en el Metcalf, en la edición 2014, van a ver ahí ejercicio, ecuaciones de diseño, tablas de diseño para tratar un agua residual industrial, que realmente son procedimientos muy similares, simplemente cambian ciertos parámetros por ser un agua residual de tipo de composición pues más compleja, ¿sí? Pero bueno, espero que les haya sido interesante esta plática, que les sea de utilidad. Y bueno, si les gustó, pues nuevamente un like y compartir con sus compañeros, ¿no? Ya que compartir el conocimiento, pues es lo más importante. Hasta la próxima.